Entonces, esto que estamos viendo es parte de una unidad que se llama estequiometría. Y ahí la estequiometría tiene que ver con las relaciones numéricas entre átomos. ¿Ya? Hoy día entonces vamos a ver la fórmula empírica molecular. ¿Ya? Entonces, la idea o el objetivo principal es que ustedes puedan comprender que los compuestos químicos se forman por la combinación de elementos, ¿ya? En proporciones definidas, ¿ya? No tengo un cuarto de oxígeno ni 0,5 hidrógeno, no. La combinación de elementos para formar moléculas siempre es una proporción definida, ¿ya? La idea de esto es poder desarrollar cálculos sencillos con las relaciones entre el reactivo y los productos, ¿cierto? Que luego vamos a analizar no solo por moléculas, sino que vamos a analizar y realizar cálculos para toda la reacción química, ¿ya? Entonces, como yo les contaba, la estequiometría es el cálculo de las cantidades de los reactivos y los productos que están involucrados en la reacción química. Para esto hay algunas leyes, ¿cierto? La primera que vimos es la ley de conservación de la masa, que dice que lo que están reactivos tiene que ser igual a lo de los productos. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando, ¿ya? Entonces, con esa premisa vamos a empezar a trabajar. Cuando yo hablo de la fórmula empírica de un compuesto, ¿ya? Es la fórmula que tiene una sustancia, ya, cuando yo hablo de fórmula, yo hablo de H2O, CO2, esa es la fórmula, ¿ya? Y tiene los subíndices, es decir, estos numeritos más pequeños que están abajo, ¿ya? Entonces la fórmula empírica es la fórmula de una sustancia escrita con los subíndices enteros más pequeños, es decir, la fórmula empírica es la cantidad más reducida que yo puedo tener de esa molécula, ¿ya? Entonces, para la mayoría de las sustancias, ¿cierto? En el caso de las iónicas, la fórmula empírica es la fórmula, es la fórmula del compuesto. Con frecuencia, este no es el caso para sustancias moleculares. Es decir, todos los compuestos que sean iónicos, ¿cuáles eran los compuestos iónicos? Los formados por un elemento que es menos electronegativo con uno más electronegativo, ¿ya? Cuando tengo ese tipo de compuestos, en general las sales, ¿cierto? Esos compuestos, la fórmula empírica, es decir, la forma más reducida de la molécula, va a corresponder a la fórmula molecular, que es la fórmula con los numeritos abajo, aunque sean números más grandes. Pero en el caso de las moléculas orgánicas, ¿ya? La fórmula empírica no coincide con la molecular. ¿Por qué? Vamos a ver el caso que vemos aquí, abajito. Tenemos el compuesto, que es el acetileno, ¿ya? Y vamos a ver que la fórmula molecular del acetileno es C2H2, ¿ya? ¿Qué quiere decir la fórmula molecular? Nos va a decir el número de moléculas que tiene este compuesto. Tiene 2 carbonos, que son las pelotitas aquí en gris, y tiene 2 hidrógenos, ¿ya? Esta es su fórmula molecular y este es el modelo molecular que representa, ¿cierto?, esta molécula. Ahora, si se dan cuenta, C2H2 no es la forma más pequeña en la que yo la puedo expresar, porque yo puedo simplificar esta molécula, es decir, dividir todos sus componentes, por ejemplo, por un 2, y la fórmula más pequeñita que me va a quedar es CH, es decir, la fórmula empírica va a ser CH, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la fórmula molecular, si yo la puedo reducir, ya obviamente me tienen que quedar números enteros, ¿cierto? Si yo la puedo reducir en números más simples, esa es su fórmula empírica, ¿ya? Otro ejemplo es el benceno. El benceno tiene una fórmula molecular que dice C6H6, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Que tengo 6 átomos de carbono y que tengo 6 átomos de hidrógeno, ya según esta formulita que está aquí. Esta fórmula molecular del benceno yo la puedo reducir, ¿cierto? ¿Por qué números simplificarían aquí para poder obtener la fórmula empírica? Si simplificamos, ¿qué quiere decir simplificar? Que vamos a reducir a términos más pequeñitos, ¿cierto? Si simplificamos por 3, nos quedaría C2H2, ¿cierto? Ahora, si simplificamos directamente por 6, nos va a quedar CH, al igual que la fórmula empírica del acetileno. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a obtener, a partir de una fórmula molecular, la fórmula empírica. ¿Ya? Esta fórmula empírica, ¿cierto? Recordemos que todos los elementos tienen una masa, ¿cierto? La masa atómica que podemos encontrar, ¿cierto? En la tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con fórmula porcentaje, asumíamos que el total de la masa eran 100 gramos, ¿ya? Porque hablamos de un 100%, ¿ya? Entonces los gramos de estos elementos dependía. Si nosotros queríamos, por ejemplo, calcular la masa de una molécula, usábamos la masa molar. Y la masa molar era la suma de todas las masas que estaban de los átomos que correspondían a esa molécula, ¿cierto? Ahora, esa masa molar corresponde a la masa que tiene un átomo en un mol, ¿ya? Por eso que se llamaba masa molar, porque era un mol de compuesto. Ahora, si tengo 2 moles, la masa tenía que ser el doble, ¿ya? ¿Recuerdan que lo trabajamos? Entonces, a partir de los moles, nosotros también podemos calcular la fórmula empírica, ¿ya? Ahora, la fórmula molecular siempre va a ser un múltiplo de la fórmula empírica. ¿Qué quiere decir un múltiplo? Que su valor, ¿cierto?, se puede dividir y tiene que al dividir siempre vamos a tener sus mismas moléculas, ¿ya? En relación a esto. El concepto múltiplo es lo mismo que el concepto matemático, ¿ya? Pero acá lo vamos a relacionar con las moléculas. La fórmula molecular se puede obtener multiplicando los subíndices de la fórmula empírica por un valor que sea n, ¿ya? Entonces, n va a ser el valor, como que el valor que buscamos, y vamos a tener el valor de la masa molecular y la masa de la fórmula empírica. Entonces, esto que hicimos aquí, de simplificar estos átomos a una molécula más pequeñita, lo vamos a hacer pero relacionando las masas de los compuestos, ¿ya? Así que me interesa que por ahora sepan, ¿cierto?, que la fórmula empírica es la más reducida y que es múltiplo de la fórmula molecular, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya. Las fórmulas que indican solamente el número relativo de átomos de cada tipo presente en una molécula se llaman fórmulas empíricas. Es un número relativo de átomos. Sus subíndices son siempre los números enteros más bajos posibles. Las fórmulas moleculares indican el tipo y el número real de átomos que forman la molécula de la sustancia, de una sustancia. ¿Ya? Entonces, en la fórmula empírica, ¿ya?, indica los elementos presentes y la relación mínima, siempre en números enteros entre ellos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esperen, me pasé. Tenemos peróxido de hidrógeno, H2O2, y su fórmula empírica, fíjense, su forma más reducida sería esta que está aquí, HO. ¿Por qué? Porque se simplificó toda la molécula, la dividimos en dos, ¿ya? Tanto los átomos de hidrógeno como los átomos de oxígeno. Y nos quedó esa fórmula empírica.
Recuerden que esta fórmula empírica es un número relativo y nos dice más que nada los átomos presentes, pero la fórmula molecular es la real, ¿ya? Ahora, en el caso de la hidracina, también tenemos N2H4. Para poder simplificar esto, tenemos que simplificarlo por un solo número, ¿ya? Por un solo número, y tenemos que buscar, es como el mínimo, ¿ya? Entonces aquí, yo no puedo dividir por 4, porque no me puede quedar un medio de n, ¿cierto? Por lo tanto, el número mayor por el que puedo dividir esta molécula es por 2. Y al dividir por 2 me va a quedar NH2. En el caso del agua, miren, dice H2O, yo no puedo, perdón, aquí está, yo no puedo dividir en otro número porque también el oxígeno no me puede quedar un medio de oxígeno. Así que en ese caso, yo solo voy a decir que la fórmula molecular coincide con la fórmula empírica, porque no puedo seguir dividiendo, ¿ya? Y el último caso es la glucosa C6H12O6. En este caso también tengo que buscar un número en el cual pueda dividir todos los valores y me dé una fórmula más pequeñita, la más pequeñita posible. Y en ese caso va a ser por 6, ¿ya? Porque si yo divido toda esa molécula de glucosa en 6, me va a quedar 6 dividido 6, 1, me quedaría un carbono. Si divido hidrógeno, ¿cierto? Que tiene 12, si lo divido en 6, me van a quedar 2 hidrógenos, y ese oxígeno, si lo divido en 6, me va a quedar solo 1. Y esta es la fórmula empírica de la glucosa. Por lo tanto, yo voy a buscar un número por el cual voy a dividir todos los componentes de la molécula y voy a dejar los componentes más simples, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula empírica y esta es la fórmula molecular. Vamos a avanzar. La fórmula empírica solo indica el tipo de elemento que forma la molécula, con su símbolo y la proporción en que se encuentran, pero no su número exacto. La fórmula molecular indica el tipo de elemento que forma la molécula con su símbolo y su número exacto. Y hay una fórmula que se llama estructural, que indica el tipo de elementos que forman la molécula, ¿cierto? Con su símbolo, su número exacto y los enlaces que hay. Entonces, en esta molécula, ¿cierto? Nosotros podemos darnos cuenta que tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, que hay un enlace entre los carbonos y que hay 6 enlaces entre el carbono y el hidrógeno, ¿ya? A esta molécula se le llama etano, ¿ya? Y que, como vemos, ¿cierto? Es C2, porque hay 2 carbonos, H6, ¿ya? C2H6. Por lo tanto, esa fórmula sería su fórmula molecular, ¿ya? Ahora, si yo quiero reducirlo, es decir, quiero saber cuál es su fórmula empírica, y tengo C2H6, tendría que dividirlo, ¿cierto?, en 2 para que me quede la forma más reducida y me quedaría CH3, ¿ya? Esa sería la forma más reducida del etano. Y esa forma reducida se le llama fórmula empírica, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a ir relacionando las masas y también vamos a utilizar lo que ya aprendimos, que son los porcentajes y composición porcentual, ¿ya? El análisis de cierto compuesto revela que su composición en masa, ¿ya? El compuesto dice, el análisis de cierto compuesto revela que su composición en masa es
de 30,435% de nitrógeno y 69,565% de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Que hay un compuesto que está formado por nitrógeno y oxígeno, y que la composición porcentual de nitrógeno es 30,435% y la de oxígeno 69,565% de oxígeno. ¿Ya? Entonces, dice que la masa molar de todo el compuesto es 92, es decir, ese es mi 100%. A partir de esto, yo les voy a preguntar cuál es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Y para eso vamos a conocer la masa atómica de los dos compuestos, que son 14 gramos mol o unidad de masa atómica, ¿cierto? Y de oxígeno 16 gramos mol. Entonces, a partir de lo que ustedes ya aprendieron, ¿cierto? Que es calcular composición porcentual, calcular masa molar y reconocer los pesos atómicos que tienen los elementos en la tabla periódica, nosotros vamos a poder calcular la fórmula empírica, ¿ya? Vamos a calcular la fórmula empírica. Entonces, vamos a ordenar nuestros datos. Tenemos los elementos que componen nuestra molécula, que son nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Y tenemos la masa relativa, es decir, la masa porcentual de estos compuestos, de estos elementos, ¿ya? Sabemos que esta es la masa del nitrógeno y esta es la masa del oxígeno. Y también sabemos su masa atómica, es decir, sabemos cuánto pesa un mol o un átomo de ese compuesto, de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, para yo poder saber cuál es el número de átomos, lo que voy a hacer es dividir la masa que está como composición porcentual, ¿ya? La voy a dividir en el número atómico, ¿ya? Si la masa relativa, es decir, cuando hablo de masa relativa voy a hablar del porcentaje que hay de ese átomo en la molécula, ¿ya? Ahora lo vamos a llamar masa relativa, porque vamos a considerar que está en un 100%, ¿ya? Entonces, la masa relativa de nitrógeno la dividimos en lo que masa un átomo de nitrógeno y nos va a dar 2,174. Y en el caso del oxígeno también vamos a dividir su masa relativa en los 16, que son la masa que hay en un átomo de oxígeno, ¿ya? Los dividimos y nos va a dar estos numeritos, ¿ya? Y estos numeritos, el que vamos a dividir por el menor de ellos, ¿ya? Una vez que se obtienen estos dos datos, los vamos a tomar y los vamos a dividir por el menor de ellos. Tenemos 2,174 y 4,348, ¿ya? El menor de ellos sería 2,174, ¿cierto? Entonces, estos dos valores los vamos a dividir en el 2,174. Fíjense aquí. 2,174 dividido en el 2,174 nos da 1. Y el otro valor, que sería el del oxígeno, 4,348, también lo vamos a dividir por este valor del nitrógeno porque es el más pequeño de los valores que conforman la molécula. Y nos va a dar 2. Por lo tanto, la fórmula empírica de esta molécula es un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Entonces, a partir de la composición porcentual, nosotros podemos conocer la fórmula empírica de una molécula, ¿ya? Para eso, ¿qué necesitamos? La masa relativa y la masa atómica, ¿ya? Para el cálculo de la fórmula empírica. Entonces, aquí me voy a detener y si es que alguno tiene alguna consulta.
aproveche de escribirse en la listita ahí en el chat. Se me había olvidado decirles. Anótense ahí en la lista. Aprovechen de preguntarme. Profe, Dígame, tengo una pregunta. dígame. Si yo divido, pero el resultado es lo mismo, pero me falta, pero el resultado del 30.435 me da 2.173. No le importa, pues, lo mismo. A ver, recuerda que esto no es 2173, es 2,174, ¿ya? Es coma, cuando hay un punto me expresa los miles, para que no se confundan con eso, ¿ya? Ahí coma. Ahora, estos valores pueden ir variando. Recuerden que la masa atómica trae varias comas, entonces uno lo que hace es aproximar a veces. Entonces puede que hayan algunas diferencias, pero igual nos va a dar un valor muy similar, ¿ya? Así que en ese sentido no hay problema. A medida que vayamos haciendo ejercicio nos vamos a ir dando cuenta, ¿ya? Ahora, vámonos con la fórmula molecular. La fórmula molecular, ¿cierto? Va a ser un múltiplo de la empírica, eso es algo que ya conocemos. Y ya sabemos cómo calcular la fórmula empírica. Ahora, si calculamos, ¿cierto?, el peso de nuestra fórmula empírica, es decir, si sacamos el peso de esta que tenemos aquí, ¿ya?, la que ya tuvimos, vamos a sacar la masa molar de ese compuesto, NO2, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a calcular la masa molar del NO2. Esto ustedes ya lo saben hacer. Cálculo de masa molar, vamos a ir sumando la masa atómica de cada uno de los átomos y si hay más átomos tenemos que multiplicar, ¿cierto? En este caso tenemos un nitrógeno y tenemos 2 oxígenos. Por lo tanto, al sumar todo eso nos va a dar 46 unidades de masa atómica o gramos mol, ¿cierto? Entonces, la masa de este compuesto va a ser 46, ¿ya? De la fórmula empírica. Y ahora tenemos que ir atrás y recordar algo. Vamos a recordar que en el enunciado de nuestro ejercicio nos dan la masa molar del compuesto y nos dicen que es 92. Es decir, la masa molar del compuesto que estamos buscando es 92. Y sabemos que la fórmula empírica de nuestro compuesto es 46. Por lo tanto, para poder calcular la fórmula molecular, vamos a comparar, ¿cierto?, el peso real o masa molar real de la molécula y luego el que obtuvimos a partir de la fórmula empírica, ¿ya? Y entonces vamos a obtener, perdón, cambié la diapositiva. Vamos a obtener que este número o la relación que tenemos aquí, este n, ¿ya?, va a ser el múltiplo que nos falta para saber que tenemos que multiplicar nuestra, perdón, de nuevo se me cambió, nuestra fórmula empírica por este número, lo multiplicamos y vamos a obtener nuestra fórmula molecular, ¿ya? Por ejemplo, si los resultados no fueran redondeables, otra vez que cambié, se multiplican todos por 2 o por 3, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo por caso. Entonces, cuando usted quiera calcular la fórmula molecular, lo que va a hacer es dividir la masa real del compuesto por la fórmula o la masa de la fórmula empírica. Y de esa forma vamos a obtener este número que nos va a decir por cuánto multiplicar todos los elementos que hay dentro, ¿cierto?, de nuestra molécula para poder obtener la fórmula molecular. Que en este caso, nuestra fórmula molecular va a ser N2O4, ¿ya? Esa sería la fórmula molecular.
y la fórmula empírica NO2. ¿Ya? Entonces, son una serie de pasos que tenemos que ir viendo y vamos a ver este ejercicio. Dice, un compuesto tiene una masa molar de 144 gramos mol y su fórmula empírica es C5H1N1. Determina su fórmula molecular. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula es la más pequeñita, ¿ya? Ahora, vamos a recordar, para hacer esto, vamos a calcular su masa molar de la fórmula empírica y la vamos a comparar con la masa molar de la fórmula molecular, ¿ya? Entonces después las vamos a dividir y vamos a ver cuál es la fórmula molecular, ¿ya? Calculamos entonces primero la fórmula molecular de este compuesto, que es la fórmula empírica, y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Al calcular la masa molar, ¿cierto? Sabemos la masa atómica de carbono 12, de hidrógeno 1, de 14, de nitrógeno 14, perdón, y sabemos que hay 5 carbonos, un hidrógeno y un oxígeno. Multiplicamos y luego sumamos todo y nos va a dar 75 gramos mol. Entonces, esta es la masa molar de la fórmula empírica y yo conozco la masa molar de la fórmula molecular. La voy a relacionar, es decir, voy a dividir la masa real dividido la masa del compuesto empírico y nos va a dar un valor, ¿cierto? Y este valor es 1,92 y yo acá es donde tengo que aproximar. Si esto es 1,5, lo aproximo a 2, ¿ya? Y acá es donde tienen que tener ojo. Desde 1,5 en adelante sería 2, por lo tanto, como es 1,92, es semejante a 2. Y yo lo voy a considerar como 2. Entonces, la fórmula molecular de este compuesto va a ser la fórmula empírica que me dan por 2. Y voy a multiplicar cada uno de los átomos por 2. ¿Ya? Tenemos nuestra fórmula empírica que nos dan en el ejercicio. Y vamos a ir multiplicando. C5 por 2 me da C10 o 10 carbono. Tengo un hidrógeno por 2, me quedan 2 hidrógenos. Y tengo un hidrógeno por 2, perdón, acá hay un error. Sería aquí no un oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? No hay oxígeno, pues. Esto tiene que ser un N, ¿ya? N2. Y de esa forma, esa sería mi fórmula molecular. C10H2N2, ¿ya? Entonces, la fórmula calculada a partir de la composición porcentual siempre va a ser la fórmula empírica. Cuando usted le den la composición porcentual de los distintos elementos, esa va a ser fórmula empírica, ¿ya? Y para calcular la fórmula molecular o la fórmula verdadera, hay que conocer la masa molar del compuesto, además de la fórmula empírica, porque después vamos a comparar las masas y vamos a saber por cuánto dividir nuestra masa empírica para obtener la masa molecular real, ¿ya? Al principio les va a parecer mucha información, pero una vez que ustedes vayan practicando, van a poder entender. Morín, donde me pregunta usted dónde salió el 2 en la fórmula molecular. En este ejercicio, puede escribirme o me puede hablar para que lo dejemos claro. No sé a qué hora me lo envió, ¿eh? En este ejercicio, el 2. Este 2, es decir, este 2 que va a multiplicar nuestra fórmula empírica, salió de la relación entre la masa molecular de la molécula original y la relación de la masa molar de la fórmula empírica. Yo cuando los divido me va a dar ese 2, que es la relación que hay entre ellos. Entonces, los divido, me da 2. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que aproximar este valor, porque recuerden que los átomos son números enteros, ¿ya?
Entonces lo aproximo y ahí sé que ese 2 tiene que multiplicar a la fórmula empírica. ¿Queda claro ahí? Sí, tiene que ser siempre por un número entero, chiquillos, porque acá yo no puedo poner 5,1, 5,2. Acá siempre usted va a aproximar a un número entero. Cuando hagan la relación entre la masa del compuesto molecular y la fórmula empírica, esta relación siempre les tiene que dar un número entero para poder ponerlo en estos subíndices, ¿ya? Entonces, en ese caso, siempre van a aproximar, ¿ya? No alcanzamos a ver el otro ejemplo. A ver, déjenme. Sí, quedaban 2 ejemplos más. Espérenme. Aquí ya lo vimos. Acá, este ejemplo, dice, la masa molar de un compuesto formado por carbono e hidrógeno es de 28 gramos mol. Aquí me está dando la masa molar del compuesto original, es decir, la masa molar de la fórmula molecular. Si me da la composición porcentual de hidrógeno. Recuerda, y aquí dice, debemos obtener los moles de carbono. Ahora, cuando, por ejemplo, si nos dan solo el porcentaje de uno de los compuestos, recuerden que podemos saber el otro. ¿Por qué? Porque siempre la suma, ¿cierto?, de la composición porcentual tiene que dar 100. ¿Ya se acuerdan en los ejercicios anteriores? Por lo tanto, este compuesto está formado por carbono e hidrógeno. Y me dan solo la composición porcentual del hidrógeno. Por lo tanto, yo le resto a 100 este 14,28 y voy a saber cuál es la composición de carbono. Porque en este caso, ¿cierto?, sería el complemento para llegar a 100. Entonces, el porcentaje de hidrógeno sería 14,28, el de carbono 85,72, ¿ya? Y, ¿cierto? Para poder saber cuántos moles tengo de cada uno, vamos a dividir, ¿cierto?, el porcentaje que tenemos de masa de cada uno de los átomos, lo vamos a dividir en su masa atómica. Es decir, el de carbono tengo 85,72 y lo voy a dividir en 12, ¿ya? Y después el 14,28 lo voy a dividir en 1, que es la masa del hidrógeno. Y ahí nos va a dar los moles de este compuesto. Después dividimos ambos por el más pequeñito, que en este caso es 7,14, y nos va a dar cuántos átomos de carbono tengo. En este caso 1 y en este caso 2. ¿Ya? Entonces recuerden que tenemos una forma de calcular la fórmula empírica y otra forma de calcular la masa molecular. En el caso de la fórmula empírica, yo lo que necesito es saber la composición porcentual de los átomos, dividirlo en su masa molar, o su masa atómica, perdón, y después voy a dividir los dos valores que me dio de los moles de carbono y los moles de hidrógeno en el valor más pequeñito, que en este caso es 7,14. Y de esa forma voy a obtener la relación de átomos, que en esta forma nos daría una fórmula empírica de CH2. C, si no sale nada, es porque es un 1, ¿cierto? Entonces ahí ya obtuvimos la fórmula empírica, ¿ya? Ahora, ¿qué otro dato nos dan? Nos dice que la masa molar es 28. Si sumamos, ¿cierto?, la masa de esto, carbono más hidrógeno, sería 12, 13, 14. Quiere decir que si la fórmula empírica es 14 y la fórmula molecular es 28, tengo que multiplicar todo esto por 2, y esa va a ser mi fórmula molecular, ¿ya? Se nos va a acabar el tiempo.